Mi hijo trajo a su prometida Scarlett a casa por primera vez. Su frase inicial: no necesitarás una máscara de Halloween. Ya das bastante miedo. Mi hijo se rió entre dientes. Entonces ella empezó a planear cómo, cobertizo, redecorar mi casa. Simplemente dije: esta es mi casa. Cuando me llamó exigiendo una disculpa, me negué. Ahora estoy haciendo nuevos planes. Dale, me gusta, comparte, y cuéntame desde dónde me escuchas para que pueda ver el alcance de mi historia. El aroma a cordero asado a fuego lento, con romero y ajo, inundaba la cocina de Arthur, mezclándose con el aroma del pan de masa madre recién horneado. Dispuso con cuidado los espárragos en una bandeja, asegurándose de que cada uno quedara perfectamente junto a una cucharada de salsa holandesa. Esta noche era importante. Esta noche, su hijo, Ethan, le presentaría a Scarlett Hayes, la mujer con la que Ethan pretendía casarse. Arthur había elegido esta comida específicamente. Un banquete sofisticado pero reconfortante, que reflejaba la calidez y la estabilidad que esperaba proyectar. Quería que Scarlett se sintiera bienvenida, que viera el cuidado y el amor que habían construido este hogar, el hogar donde Ethan había crecido. Ajustó los cubiertos de plata antigua una última vez, comprobando la alineación de las copas de vino, anticipando una velada agradable e inolvidable. Un golpe seco e inmediato resonó en la silenciosa casa. Arthur respiró hondo, alisándose el suéter. Era el momento. Abrió la puerta con una sonrisa en el rostro. Ethan estaba allí, algo nervioso, con una hermosa mujer de llamativo cabello rubio y penetrantes ojos azules a su lado. «Papá, ella es Scarlett», dijo Ethan con un ligero temblor en la voz. «Scarlett, él es mi padre, Arthur». La mirada de Scarlett recorrió el rostro de Arthur. Se detuvo una fracción de segundo y luego soltó una breve y forzada risa. «Oh, Arthur», empezó, con una dulzura fingida que no llegó a sus ojos. «Al menos no necesitarás una máscara de Halloween. Ya das bastante miedo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un golpe cruel e inesperado. Arthur sintió que su sonrisa flaqueaba, reemplazada por una incredulidad atónita. ¿Era una broma? ¿Se suponía que era humorística? Su mirada se posó en Ethan, buscando una explicación, una defensa. Ethan se removió incómodo, apartando la mirada, y luego soltó una risita débil y torpe. Fue un sonido que hirió a Arthur más profundamente que el insulto inicial de Scarlett, su propio hijo, riendo con él, sin defenderlo. El calor en el pecho de Arthur se enfrió al instante, reemplazado por un dolor agudo y desconocido. Él asintió con fuerza y se hizo a un lado para dejarlos entrar. «Bienvenidos», dijo. La palabra tenía sabor a ceniza en la boca. Scarlett entró, sus tacones altos resonando sobre el suelo de madera pulida. No se molestó en hacer cumplidos, ni siquiera en echar un vistazo a la mesa del comedor meticulosamente preparada. En cambio, su mirada, aguda y escrutadora, comenzó a recorrer la sala de estar. Era un espacio grandioso, lleno de antigüedades heredadas, toda una vida de arte coleccionado y muebles cómodos y desgastados. «Oh, esto es pintoresco», dijo arrastrando las palabras, con un tono que hizo que el cumplido sonara a insulto. «Muy vintage». Pasó una mano por el respaldo de una silla de roble tallada a mano y luego la apartó como si se quemara. Definitivamente se nota su edad. Arthur sintió que le ardía el estómago. No era solo desdén, era un juicio directo. Ella recorrió la habitación, su evaluación como la inspección de un agente inmobiliario, no como la de un invitado admirando una casa. «Todos estos paneles de madera», continuó, gesticulando vagamente, «y esas cortinas pesadas. Le da un toque anticuado, ¿verdad, Ethan?» Ethan, siempre pacificador, murmuró: «Siempre ha sido así, Scar». «Exactamente», respondió ella, como si él estuviera de acuerdo con su crítica. Se detuvo junto al ventanal, contemplando el extenso y bien cuidado jardín. Un jardín enorme, además. Mucho mantenimiento para una sola persona. Se volvió hacia Arthur con una mirada calculadora. «Sabes, Arthur, cuando Ethan y yo nos casemos, probablemente querremos formar nuestra propia familia de inmediato. Esta casa, bueno, sería perfecta para nosotros. Mucho espacio para los niños, una vez que esté bien renovada, por supuesto». Arthur sintió una repentina y fría claridad.
La broma cruel, el silencio de Ethan, la valoración de su casa, todo se consolidó en una escalofriante comprensión. No se trataba de conocerlo, ni siquiera de una cena familiar informal. Scarlett no solo criticaba su decoración, estaba reclamando algo. Veía su casa, su vida, sus bienes, como una futura herencia, un premio por adquirir. Sus palabras sobre que él se mudara a una casa más pequeña, sobre que usarían el espacio después de la boda, eran sugerencias apenas veladas de su eventual despido. No solo le faltaba el respeto a su casa, estaba planeando su desalojo. Un nudo se le hizo en el estómago a Arthur, pero una nueva y férrea determinación comenzó a formarse. La miró a los ojos, con una voz tranquila, peligrosamente baja. «Este es mi hogar, Scarlett». Ella no se inmutó, su sonrisa se ensanchó, llena de triunfo y derecho. «Claro que sí, Arthur. Por ahora». La frase «por ahora» resonó en sus oídos, una premonición escalofriante. El aire en la habitación se sintió repentinamente sofocante. Arthur miró a Ethan, quien ahora miraba fijamente sus zapatos, completamente ajeno o quizás ignorando deliberadamente el venenoso subtexto de la conversación. La comida meticulosamente preparada, el vino cuidadosamente escogido, las horas de esfuerzo, todo parecía completamente inútil. No soportaba ni un segundo más en esta farsa. «La cena está servida», anunció Arthur, con una voz desprovista de calidez. Se acercó a la mesa, apartó su silla y se sentó. No los esperó, ni les ofreció asiento. Ethan, sobresaltado, levantó la vista con expresión de desconcierto. Scarlett, sin embargo, simplemente sonrió con suficiencia, convencida de haber ganado esta batalla tácita. El resto de la comida fue un torbellino de cortesía forzada y conversación forzada, impulsada principalmente por Ethan, intentando suavizar las cosas. Arthur comió poco, ya con un plan en mente. Se levantó bruscamente después del postre, dando por terminada la velada. «Creo que estoy bastante cansado», dijo, sin ofrecer café ni más conversación. «Los acompaño a la salida». Ethan, visiblemente confundido y nervioso, intentó disculparse por algo que no pudo articular bien. «Papá, lo siento si...» «Buenas noches, Ethan», interrumpió Arthur con voz firme, sin dejar lugar a la discusión. Los vio irse. La pesada puerta principal se cerró con un golpe seco. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero extrañamente reconfortante. Se quedó en el pasillo, con el persistente aroma a cordero y el recuerdo de las crueles palabras de Scarlett, flotando en el aire. Traición. Ese era el sabor amargo y crudo en su boca. No solo de Scarlett, sino de Ethan, su propio hijo, quien había presenciado cómo su padre era sometido a una flagrante falta de respeto. A la mañana siguiente, sonó el teléfono, despertando a Arthur de un sueño intranquilo. Era Ethan, con la voz tensa por la ira. «Papá, ¿qué fue eso anoche? Nos dejaste en ridículo». Scarlett estaba furiosa. Arthur agarró el auricular con fuerza, con los nudillos blancos. «¿Te avergoncé?», repitió en voz peligrosamente baja. «Tu prometida me insultó, juzgó mi casa y, básicamente, me dijo que me fuera para que ella pudiera tenerla. Y tú te quedaste ahí, sin decir nada. Solo estaba jugando. Estás exagerando», argumentó Ethan, alzando la voz. «Le debes una disculpa, papá. Le debes, a nosotros, una disculpa por arruinar la velada». Una fría y firme resolución se apoderó de Arthur. «No me disculparé», afirmó, cada palabra precisa e inflexible. «Ni con ella, y mucho menos contigo por defenderme en mi propia casa». Se hizo un silencio atónito al otro lado, y luego la voz de Ethan, ahora más fría, con un toque de decepción. «De acuerdo, si así lo quieres. No esperes noticias nuestras por un tiempo». La llamada se cortó. Arthur colgó lentamente el teléfono, invadido por una extraña sensación de liberación. El dolor de la traición seguía presente, pero ahora eclipsado por una renovada determinación. Caminó hacia su estudio, sacó su vieja laptop y escribió una sola frase en la barra de búsqueda. «Leyes de herencia de Oregón». La situación había cambiado. Había pasado una semana desde la desastrosa cena, una semana de profundo silencio por parte de Ethan, interrumpido solo por el monólogo interior de Arthur, lleno de ira y dolor latentes. Esperaba una disculpa, o al menos un intento genuino de reconciliación por parte de su hijo. En cambio,
No hubo nada. La casa silenciosa, antaño un santuario, ahora se sentía cargada de una decepción tácita. Justo cuando Arthur comenzaba a adaptarse a este nuevo y desolado ritmo, sonó su teléfono. Era Ethan. Arthur respondió con una pizca de esperanza mezclada con temor. «Hola, Ethan». «Papá, buenas noticias». La voz de Ethan sonaba inusualmente alegre, casi artificial, con una emoción que parecía totalmente fuera de lugar dada su última conversación. «Scarlett dijo que sí. Estamos comprometidos». El corazón de Arthur dio un vuelco. Comprometido. La noticia, en cualquier otra circunstancia, lo habría llenado de alegría. Pero después de la actuación de Scarlett, solo aumentó su aprensión. «Oh». Logró pronunciar una sola sílaba, plana y sin entusiasmo. «Felicidades». «Sí, es increíble», se apresuró Ethan, aparentemente ajeno a la reacción silenciosa de su padre. «Y ya hemos fijado una fecha. Julio. Va a ser un torbellino». Hubo una breve pausa. Luego el tono de Ethan cambió, volviéndose más directo, más expectante. «Lo que me lleva a otra cosa. Estábamos hablando, y, bueno, tu casa, papá, es lo que buscamos». Arthur sintió una oleada de frío que lo invadió, tal como sospechaba. El compromiso ni siquiera se había anunciado por completo cuando la conversación giró hacia su propiedad. Sus sospechas, que habían estado latentes, estallaron en una convicción firme. Apretó el teléfono con más fuerza, con los nudillos blancos. «Scarlett ya ha estado mirando colores de pintura en Internet», continuó Ethan, sin darse cuenta, o sin importarle, de cómo quedaría esto. «Tiene ideas geniales para las habitaciones de invitados. Ya sabes, hacerlas más modernas, menos antiguas». La audacia casual de esto sorprendió a Arthur. ¿Colores de pintura? ¿Para habitaciones de huéspedes en su casa? Era más que presuntuoso. Era una declaración de propiedad activa. La imagen de Scarlett, con su mirada de tasadora y su desdén, dictando la estética de su amada casa, lo llenó de una indignación furiosa. «Ethan», dijo Arthur en voz baja y firme, articulando cada palabra con cuidado. «Que quede totalmente claro. Tú y Scarlett no se mudarán a mi casa, ni ahora, ni después de la boda, ni nunca». La línea se quedó en silencio, el repentino silencio más discordante que cualquier discusión. Arthur casi podía oír cómo Ethan procesaba su negativa rotunda. Cuando Ethan finalmente habló, su voz estaba cargada de sorpresa y orgullo herido. «¿Qué? Papá, ¿de qué hablas? ¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio», afirmó Arthur con una determinación cada vez más firme. «Este es mi hogar. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo hasta que yo decida lo contrario. Pero es por la familia», balbuceó Ethan, y su sorpresa se transformó rápidamente en ira. «Estás siendo completamente egoísta. ¿No quieres que seamos felices? ¿No quieres ayudar a tu único hijo a empezar una nueva vida con su esposa?» La acusación de egoísmo, lanzada con tanta facilidad, hirió profundamente a Arthur. Había dedicado su vida a Ethan, le había brindado todas las oportunidades posibles, y ahora, al poner un solo límite, lo tachaban de egoísta. La injusticia era un trago amargo. «Piensa en la familia, papá», suplicó Ethan, con un tono manipulador en la voz. «Esto es importante. Esto es a nosotros». Arthur escuchó, ya decidido. Ya había visto esa jugada antes, sutilmente al principio, luego más abiertamente. No se trataba de familia. Se trataba de conveniencia, de derecho, de lo que podían tomar. «He pensado en la familia, Ethan», respondió Arthur con la voz más fría de lo que creía posible. «Y he tomado una decisión». Sin decir nada más, pulsó el botón de colgar, interrumpiendo las protestas de Ethan a media frase. Se quedó sentado un momento, con el teléfono sin batería en la mano, temblando. El desgaste emocional era inmenso, pero bajo el dolor, una nueva determinación se solidificó. Ya no se limitaba a reaccionar. Estaba jugando al ajedrez, y estaba decidido a jugar a su manera. El primer paso fue asegurar su posición. Arthur se dirigió a su viejo escritorio de roble en el estudio, un mueble robusto que había visto generaciones de documentos familiares. Abrió el cajón inferior y sacó el desgastado folio de cuero donde guardaba sus documentos más importantes. Con lentitud deliberada, recuperó su escritura de propiedad, el documento oficial que le acreditaba la propiedad de la casa y el terreno.
A continuación, su testamento actual, anticuado y simple, dejándole todo a Ethan. Finalmente, reunió extractos bancarios, resúmenes de carteras de inversión y otros documentos financieros. Los extendió sobre la superficie pulida del escritorio, una imagen clara de todo lo que poseía, todo lo que codiciaban. Pasó los 2 días siguientes inmerso en un mundo de jerga legal y planificación patrimonial. Contactó con un servicio notarial, explicando sus necesidades en términos generales, sin revelar las profundas motivaciones personales que lo motivaban. Investigó a fondo las leyes de sucesiones de Oregón, familiarizándose con las complejidades de los testamentos, fideicomisos y sucesiones. Aprendió sobre beneficiarios, albaceas y los desafíos legales que podrían surgir. Redactó y reformuló textos legales, cotejando los textos con el lenguaje específico requerido para sus nuevas directivas. Fue un trabajo meticuloso y agotador, pero cada frase completada, cada cláusula cuidadosamente redactada, fue una pequeña victoria. Finalmente, los nuevos documentos estaban listos. En una fresca mañana de otoño, Arthur se sentó frente a la notaria, una mujer tranquila de mirada amable, que parecía percibir la gravedad del momento. Con pulso firme, Arthur firmó el testamento revisado, las nuevas directivas sobre sus bienes. Su casa, sus cuentas, todo su patrimonio, ya no irían a Ethan. En cambio, tras considerar detenidamente diversas causas y organizaciones benéficas, Arthur tomó una decisión que resonaba profundamente con sus propios valores. Todo sería legado al Fondo Benéfico de los Bomberos de Portland. Imaginó su legado apoyando a los socorristas, verdaderos héroes que sirvieron a la comunidad, en lugar de alimentar la avaricia de quienes buscaban explotarlo. La idea le trajo una extraña sensación de paz, una serena satisfacción. De vuelta en casa, Arthur abrió un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero. Era un objeto sencillo y práctico, pero para Arthur representaba el comienzo de un nuevo capítulo, un plan estratégico. En la primera página, con su caligrafía pulcra y precisa, garabateó: Proyecto, legado. Debajo, comenzó una lista: Scarlett Hayes, investigación de antecedentes, familia, historial laboral, situación financiera. Y luego, Ethan, deudas actuales, presiones financieras, influencia potencial. Se dio cuenta, con renovada claridad, de que ya no era un anfitrión confundido y afligido, conmocionado por el insulto y la traición. Era un hombre que formulaba una estrategia, una defensa cuidadosa contra una amenaza percibida. Se preparaba para una batalla y tenía la intención de ganar. Más tarde esa tarde, su teléfono volvió a sonar. Era Ethan. Arthur vio parpadear el identificador de llamadas. La ira y el dolor aún estaban presentes, pero ahora atenuados por una determinación serena y férrea. Lo dejó sonar, permitiendo que el contestador automático respondiera. Respondería cuando estuviera listo, bajo sus condiciones, con sus piezas ya jugadas. Transcurrieron 3 semanas, marcadas por una calma silenciosa, casi inquietante. Arthur seguía con sus rutinas. Cuidaba meticulosamente su jardín, leía en su sillón favorito y cocinaba comidas sencillas. Sin embargo, bajo esta apariencia de normalidad, una parte vigilante de él permanecía en alerta máxima. Sabía que el silencio no duraría. La agresiva búsqueda de sus bienes por parte de Scarlett y Ethan, sus amenazas apenas veladas, indicaban un cierto derecho que no desaparecería sin más. Esperó su siguiente movimiento, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar, o como resultó, antes de que un coche familiar se detuviera en su entrada. Una tarde fresca, mientras Arthur podaba sus rosales, oyó el crujido de neumáticos sobre la grava. Se enderezó, limpiándose las manos enguantadas en el delantal. Era el coche de Ethan, un modesto sedán. Ethan salió, con un aspecto extrañamente nervioso. Su habitual paso seguro había sido sustituido por una vacilación tímida. Se alisó el pelo, se ajustó la camisa y evitó el contacto visual al acercarse. «Papá», empezó con la voz un poco tensa. «¿Podemos hablar?» Arthur se apoyó en sus tijeras de podar, con expresión indescifrable. «Podemos». Condujo a Ethan a la sala, la misma habitación donde Scarlett había realizado su evaluación informal. El aire se sentía cargado de una tensión tácita.
Ethan se removió en el borde del sofá, carraspeando. Y bien, sobre la boda, empezó, con la mirada fija en un punto lejano de la pared. Es más cara de lo que pensábamos. Hizo una pausa, como preparándose. Scarlett tiene un estilo de vida, ¿sabes? Espera que las cosas sean elegantes. Dudó de nuevo. Y con mis préstamos estudiantiles y todo eso, y sus padres, bueno, no están en condiciones de aportar mucho ahora mismo. Finalmente, sus ojos se cruzaron con los de Arthur, con una súplica desesperada en su fondo. Papá, esperábamos que nos prestaras unos $15.000. Arthur escuchó con expresión firme. $15.000. Para una boda que desaprobaba abiertamente. Para una mujer que lo había insultado y codiciado su casa. La petición era asombrosa por su audacia. Consideró la difícil situación de Ethan, o mejor dicho, la difícil situación que Ethan presentaba. Su hijo, atrapado entre las exigencias de su prometida y sus propias limitaciones económicas. Ethan, dijo Arthur lentamente, con voz tranquila, sabes que vivo con una pensión fija. Mis finanzas son modestas, pero suficientes para mi... No tengo $15.000 para simplemente prestarlos para una boda. Hizo una pausa, asimilando la verdad. Y aunque los tuviera, no financiaría una boda que no estoy convencido de que deba celebrarse. Las palabras impactaron a Ethan como un puñetazo. Su rostro se sonrojó, y su compostura, cuidadosamente construida, se desmoronó. ¿Qué? Papá, qué injusto. No puedes decir eso. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro. Esto es exactamente lo que quiero decir, Scarlett, dijo que harías. Dijo que serías difícil, que no querrías ayudarnos. Se detuvo, señalando a Arthur con un dedo acusador. Dijo que eras egoísta. Arthur sintió un destello de sombría satisfacción. Pearl. Así que ese era su verdadero nombre. El desliz era revelador. También notó el cambio inmediato a la acusación, el eco de las manipuladoras predicciones de Scarlett. ¿Egoísta, Ethan? ¿Porque no voy a vaciar mis ahorros de jubilación para financiar una fiesta lujosa para una mujer que se burla de mí y planea quitarme mi casa? La voz de Ethan se alzó, cargada de resentimiento. Estás aquí, en una casa que vale $500,000, probablemente más, mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes. No es justo. Podrías ayudarnos fácilmente. La valoración, el resentimiento, la sensación de tener derecho a todo. Todo emanaba de Scarlett, envenenando la perspectiva de Ethan. Arthur observaba a su hijo, con una profunda tristeza mezclada con ira, arremolinándose en su interior. Una casa que vale $500,000, repitió Arthur en voz baja. ¿Y crees que eso te da derecho a decidir cómo gasto los ahorros de toda mi vida o cómo vivo en mi propia casa? Ethan gesticuló con furia por la habitación. No, papá, no es así. Es solo que está pensando a largo plazo. Encontró a una gran diseñadora especializada en renovar casas antiguas. Alguien que puede hacerlas funcionales y modernas, respetando la arquitectura original. Se detuvo, dándose cuenta de que quizá había dicho demasiado, abriendo un poco los ojos. Es que es muy práctica. Renovando casas antiguas, reflexionó Arthur con voz monótona. Respetando la arquitectura original, sostuvo la mirada de Ethan, con sus propios ojos penetrantes. Mientras siga viviendo en ella, supongo. Ethan se estremeció. La máscara de inocencia se desvaneció, revelando las maquinaciones más profundas que se escondían bajo él. Abrió la boca para protestar, pero Arthur levantó una mano. Siéntate, Ethan. La orden en su voz era innegable. Ethan se sentó a regañadientes, pálido. Arthur se levantó, se acercó a su escritorio y sacó una carpeta manila. Regresó a la sala y la dejó en la mesa de centro, entre ellos. He estado haciendo planes a largo plazo, dijo, acercándole la carpeta a Ethan. Ábrela. Ethan dudó. Luego desató lentamente la cuerda y sacó el contenido. Sus ojos recorrieron los documentos, abriéndose con cada línea que leía. El testamento revisado, las nuevas directivas, el nombre del beneficiario salpicaban las páginas legales. Su mirada se fijó en el destino final del patrimonio de su padre. ¿El fondo benéfico de los bomberos de Portland? Susurró Ethan con voz incrédula. Miró a Arthur, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia creciente.
¿Me estás eliminando de tu testamento? Efectivamente, confirmó Arthur con voz tranquila. La casa se venderá a mi muerte. Lo recaudado, junto con todos mis demás bienes, se destinará al fondo. Ethan cerró la carpeta de golpe, con las manos temblorosas. Haces esto porque no te gusta Scarlett. Se trata de ella, ¿verdad? Me estás castigando por su culpa. Scarlett me ha demostrado quién es exactamente, Ethan, declaró Arthur con voz firme e inquebrantable. Y tú, hijo mío, estás demasiado ocupado defendiéndola como para darte cuenta. Estás tan cegado por su supuesto estilo de vida y sus manipulaciones que has olvidado la lealtad, el respeto y la decencia. Hizo una pausa, dejando que la cruda realidad se asentara. No se trata de que me desagrade, se trata de protegerme a mí mismo y proteger mi legado de quienes intentan explotarlo. Ethan se puso de pie de un salto, arrebatando la carpeta de la mesa. «Te arrepentirás de esto, papá», gruñó, con la voz cargada de rabia pura. «Estarás solo y te arrepentirás de haberme alejado». Se dio la vuelta y salió furioso de la casa. La puerta principal se cerró de golpe con un golpe estrepitoso que hizo temblar las ventanas. Arthur se acercó a la ventana de la sala, descorriendo la pesada cortina lo justo para mirar afuera. Vio a Ethan subir a su coche, con el motor rugiendo al arrancar. Antes de que Ethan pudiera poner la reversa, Arthur lo vio sacar su teléfono. Lo levantó, colocándolo de forma que el altavoz estuviera claramente activo, y empezó a hablar. Sus palabras de enfado quedaron amortiguadas por el cristal del coche, pero la inconfundible postura de alguien que informaba era evidente. Arthur sabía, con absoluta certeza, que Scarlett estaba al otro lado, escuchando atentamente, sin duda disfrutando del drama que se desarrollaba. Todo este encuentro, la petición de dinero, la confrontación, todo había sido una jugada calculada, orquestada por ella. Y ahora tenía la noticia que quería. La partida de ajedrez acababa de subir de tono. El silencio tras la furiosa partida de Ethan fue profundo, pero Arthur sintió una extraña sensación de reivindicación. Regresó a su escritorio, confirmando que la carpeta con su plan de sucesión revisado había desaparecido. Bien, quería que Scarlett la viera, que comprendiera que su estrategia, cuidadosamente elaborada, para adquirir su casa, no solo había fracasado, sino que le había salido estrepitosamente por la culata. Lo había subestimado, confundiendo su carácter tranquilo con debilidad, su generosidad con credulidad. Ahora conocía el verdadero coste de sus maquinaciones. Abrió su cuaderno encuadernado en cuero, proyecto, legado, y documentó meticulosamente la reciente confrontación. Detalló el nerviosismo de Ethan, la audaz petición de $15,000, su firme negativa y el inmediato enfado de Ethan, haciéndose eco de las acusaciones de egoísmo de Scarlett. Se aseguró de anotar el desliz de Ethan sobre Pearl y la revelación de los planes de Scarlett para un diseñador especializado en renovar casas antiguas, una clara confirmación de sus intenciones a largo plazo para su casa. Finalmente, añadió una breve pero crucial observación. Ethan hablando con Scarlett por el altavoz del coche, confirmando su implicación directa y su presencia vigilante, incluso cuando ella no estaba físicamente presente. Sabía que ella había orquestado todo el juego y sabía que tenía razón al actuar con decisión. Mientras escribía, un recuerdo afloró, un fragmento de la áspera sabiduría de su padre, de antaño. «Hijo», le había dicho su padre, con una mano callosa apoyada en el hombro de Arthur, «en cualquier pelea, ya sea con los puños o con las palabras, la persona más tranquila siempre gana. Ve los movimientos, no reacciona impulsivamente y controla el ritmo». Arthur cerró su cuaderno, con una leve sonrisa en los labios. Las palabras de su padre resonaron profundamente. Había mantenido la calma, incluso ante la provocación, y había actuado con precisión. Pasó una semana sin incidentes, una falsa calma antes de la inevitable tormenta. Entonces sonó el teléfono. Era Ethan, con una voz notablemente apagada, casi deferente. «Papá», empezó, con un tono cuidadosamente ensayado. «Scarlett y yo hemos estado hablando. Muchísimo. Y ella se siente muy mal por cómo sucedieron las cosas. Nosotros también. Nos gustaría disculparnos». Arthur escuchó, analizando mentalmente las palabras. La humildad forzada,
la disculpa cuidadosamente elaborada. Todo parecía otra maniobra calculada. ¿Una disculpa?, respondió Arthur con voz neutra. Sí, dijo Ethan rápidamente, aprovechando la oportunidad. Quiere vernos. Solo los tres. Sin agenda, papá. Solo hablar. Y una disculpa. Arthur lo consideró. Era una decisión predecible, un intento de reconciliarse, de recuperar terreno. Y también representaba una oportunidad. Muy bien, dijo Arthur. Accedo a almorzar. Hizo una pausa y añadió, pero no será en mi casa, ni en ningún lugar que ninguno de los dos sugiera. Tengo un sitio en mente, un restaurante cerca del centro, el Steel Plate Café. ¿Lo conoces? Ethan dudó, visiblemente sorprendido por la asertividad de Arthur, pero asintió rápidamente. Sí, papá, me parece bien. Bien, respondió Arthur. Mañana a las 12:30. Colgó, ya anticipando la función. Al día siguiente, Arthur llegó al Steel Plate Café 15 minutos antes. Era un establecimiento clásico, todo cromado y vinilo rojo, conocido por su abundante desayuno y su servicio práctico. Eligió una mesa al fondo, con una vista despejada de la entrada y del resto del restaurante. Era una vieja costumbre de sus días de bombero. Siempre conocía las salidas, siempre evaluaba el entorno. Pidió un café, saboreando su intenso calor mientras esperaba. Exactamente a las 12:30, Ethan entró, seguido de cerca por Scarlett. Arthur notó su apariencia al instante. Habían desaparecido las elegantes y modernas prendas de su primer encuentro. Hoy, Scarlett vestía de forma informal, con una sencilla blusa color pastel y pantalones sencillos, y el pelo recogido en una suave coleta. Parecía recatada, casi sumisa. Era un esfuerzo consciente por parecer humilde y arrepentida. Otra parte de la actuación. Ethan vio a Arthur y le hizo un gesto a Scarlett para que lo siguiera. Al acercarse a la cabina, Scarlett esbozó una leve sonrisa vacilante. Arthur, dijo con una voz más suave de lo que recordaba, casi frágil, gracias por recibirnos. Se sentó en la cabina frente a él y Ethan se sentó a su lado. Scarlett tenía las manos entrelazadas, la mirada fija en el mantel a cuadros. Arthur, comenzó con voz cuidadosamente modulada. Quiero disculparme sinceramente por mi comportamiento en tu casa. Mis comentarios fueron groseros, inapropiados y totalmente fuera de lugar. Estaba nerviosa y permití que mi ansiedad se manifestara como crueldad. No fue excusa, y lo lamento profundamente. Levantó la vista, con sus ojos azules muy abiertos, aparentemente llenos de remordimiento. También lamento cualquier impresión que haya causado sobre tu casa. Es una casa hermosa, con mucho carácter, y sin duda es muy especial para ti. No tenía derecho a comentar al respecto. Arthur escuchó pacientemente, con el rostro impasible. Era una disculpa meticulosamente elaborada, con todos los matices adecuados. Arrepentimiento, reconocimiento de culpa, un toque de vulnerabilidad. Era una buena actriz, tenía que admitirlo. Pero Arthur sabía que no era así. Las disculpas son solo palabras, Scarlett, dijo con voz tranquila y firme. Las acciones importan más que las palabras. Scarlett se estremeció, pero se recuperó rápidamente, asintiendo con seriedad. Lo entiendo, Arthur, de verdad, y espero que, con el tiempo, veas que no soy la persona que aparentaba ser esa noche. El almuerzo transcurrió con una cortesía casi inquietante. Scarlett, sorprendentemente, tomó la iniciativa en la conversación, desviándola de temas polémicos. Le preguntó a Arthur sobre su carrera como bombero, mostrando un interés genuino por sus historias del cuerpo. Escuchó atentamente, asintiendo y haciendo preguntas reflexivas, mostrando un profundo interés por su vida, un marcado contraste con su anterior indiferencia. Incluso se las arregló para hacer algunos comentarios corteses y neutrales sobre el restaurante, elogiando el café y el ambiente clásico. Cuando la camarera trajo la cuenta, Scarlett la tomó de inmediato. «Por favor, déjame servir», insistió, cubriendo con su mano la de Ethan mientras éste buscaba su cartera. Pagó con un gesto elegante, dejando una generosa propina, mucho más de lo habitual para un comensal de este tipo. Fue otro gesto calculado, un gesto de buena voluntad, un intento de demostrar su recién adquirido respeto y generosidad. Arthur la observaba con los sentidos alerta.
cada movimiento, cada inflexión de su voz, escrutando su autenticidad. Percibió la sutil tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban de vez en cuando, un fugaz destello de algo bajo la apariencia de arrepentimiento. Mantuvo su actitud distante, ofreciendo respuestas educadas pero evasivas. Sabía que esto era solo el comienzo de una nueva estrategia, un enfoque más suave diseñado para reparar el daño. Pero Arthur no se dejaba convencer fácilmente. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Mantén la calma, observa, y no reacciones impulsivamente. No te pierdas ni un solo giro en esta historia de traición y giros inesperados. Si te cautivó la aventura de Arthur, dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete para mantenerte al día. Tu apoyo es fundamental y nos ayuda a compartir más historias increíbles como esta. 3 días después del almuerzo, extrañamente cortés, en el Steel Plate Café, Arthur oyó un familiar golpe en su puerta. No le sorprendió. La disculpa, el atuendo recatado, la generosa propina, todo había sido parte de una estrategia de carisma cuidadosamente planificada, y ahora comenzaba el siguiente acto. Abrió la puerta y se encontró con Ethan y Scarlett, de pie, sonriendo ampliamente. Ethan sostenía una gran bolsa de comestibles de aspecto caro de un supermercado especializado, mientras que Scarlett aferraba un ramo de flores de colores brillantes. «Hola, Arthur», cantó Scarlett con voz alegre y alegre, un marcado contraste con sus anteriores disculpas forzadas. «Estábamos por aquí y queríamos pasar. Ethan dijo que te gustaría probar productos frescos y una comida casera». Arthur ofreció un educado, pero evasivo. «Pasen». Se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El aire se sintió inmediatamente más denso, cargado de una falsa cordialidad. Scarlett entró en la cocina con sigilo, descargando rápidamente los costosos comestibles sobre la encimera. Se movía con aire casi de dueña, abriendo y cerrando las puertas de los armarios, mirando dentro del refrigerador. «¡Ay, Arthur, qué cocina tan espaciosa!», exclamó con voz desbordante de admiración. «Tiene una estructura excelente, ¿verdad? Mucho potencial. Me imagino moviendo cosas de sitio, tal vez abriendo esta pared para darle un aire más moderno». Señaló vagamente la pared que separaba la cocina del comedor, con los ojos brillando con un brillo casi visionario. Estaba probando el espacio, tanteando los límites, viendo cuánta resistencia encontraría. Arthur la observaba en silencio, con expresión indescifrable. Esta primera visita marcó la pauta para las siguientes semanas. 1 o 2 veces por semana, Ethan y Scarlett aparecían, siempre con un pretexto. A veces era para comprar comida, otras para ofrecerse a ayudar con el jardín, aunque Scarlett solía supervisar mientras Ethan hacía el trabajo. Traía pasteles recién horneados o pequeños regalos, siempre enfatizando su deseo de enmendar el daño y conocer mejor a Arthur. Arthur aceptaba estos gestos con una discreta indiferencia, observando a Scarlett como un científico estudiando un nuevo espécimen. Buscaba las grietas en su actuación, los fugaces momentos en que la máscara de contrición podía resbalar, revelando las verdaderas intenciones que se escondían bajo ella. Mantenía notas meticulosas en su cuaderno, proyecto, legado, documentando cada visita, cada comentario sutil, cada pregunta aparentemente inocente que insinuaba sus intenciones ocultas. Anotaba las fechas, los pretextos y las frases específicas que la delataban. Durante una visita, mientras ayudaban con la poda de sus rosales, Scarlett de repente se fijó en el jardín de su vecino. «¿Sabes, Arthur?», empezó con un tono ligeramente crítico. «El jardín de Mark se ve un poco descuidado últimamente, ¿verdad? Con tanta maleza y ese césped irregular. Es una pena. Le está vinculó la vida a toda la calle, y, ya sabes, el valor de las propiedades es muy importante, sobre todo en esta zona». Miró a Arthur con una mirada penetrante. Era una sutil insinuación, una advertencia velada, que vinculaba el mantenimiento de la propiedad de su vecino con el valor de su propia casa, insinuando que debería preocuparse, quizá incluso sugiriendo que ella tenía algo que ver con su futuro valor. En otra ocasión, mientras tomaban una taza de té que ella había insistido en preparar en su cocina, la conversación derivó, aparentemente por casualidad, hacia el aumento del coste de la vida. Scarlett se inclinó hacia adelante,
con voz baja y conspiradora. Debe ser duro, Arthur, vivir con ingresos fijos hoy en día. ¿Has considerado alguna vez una hipoteca inversa? He oído que puede ser muy beneficiosa para las personas mayores, ya que liberan capital sin tener que mudarse. Lo observó atentamente, con un brillo calculador en los ojos, claramente buscando debilidades, cualquier signo de vulnerabilidad financiera. Arthur, sin embargo, estaba preparado. Tomó un sorbo lento de té. «Scarlett», dijo con voz firme, sin dejar lugar a discusión. «Mis finanzas no son tema de discusión. Te aseguro que estoy perfectamente cómodo». La miró directamente a los ojos, con un discreto desafío en sus ojos. Ella dejó el tema de inmediato, con un atisbo de frustración en el rostro, antes de disimularlo rápidamente con una sonrisa empalagosa. Continuó documentando. Cada caso, por pequeño que pareciera, era un ladrillo en su cuidadosamente construido muro de engaños. Sus elogios sobre la buena estructura de la casa, su preocupación por el valor de las propiedades, sus sutiles indagaciones sobre sus finanzas. Todo era hilos de una misma red que se tejía lentamente a su alrededor. Observó su cuidadosa evasión de cualquier mención directa de su testamento revisado o del fondo benéfico de los bomberos de Portland. Estaba esperando el momento oportuno, jugando a largo plazo, con la esperanza de que su encanto y persistencia finalmente lo agotaran. 4 semanas después de esta campaña de encantos, Arthur llegó a casa una tarde y encontró algo nuevo en su mesa de centro. Acababa de regresar de su visita semanal a la biblioteca, y al dejar su bolso, los vio. 2 catálogos brillantes de diseño de alta gama. Uno de Restoration Hardware, el otro de West Elm. No estaban allí cuando se fue. Scarlett debió de haberlos dejado en su anterior visita. Primero cogió el catálogo de Restoration Hardware. Entre las páginas de muebles minimalistas y paletas de colores apagados, había varias notas adhesivas pequeñas y de colores brillantes. Sacó una, recorriendo con la mirada la caligrafía familiar. Dormitorio principal. Colores más claros. Cambia las cortinas pesadas por lino. Despegó otra. Sala de estar. Minimalista moderno. Menos desorden. Y luego, la que le heló la sangre. Cambia ese horrible papel pintado. Miró el catálogo de West Elm. Más notas adhesivas. Esta vez, aún más específicas. Habitación de invitados. Orientada al este. Pared con acento verde azulado. Comedor. Lámpara de araña contemporánea. Sillas nuevas. Había recorrido su casa, desmantelándola mentalmente, reemplazando sus preciadas posesiones, su vida, con su propia estética sosa y moderna. No solo había etiquetado las habitaciones, sino que había dictado sus nuevos estilos, sus nuevos colores, su nuevo propósito. No solo estaba planeando un futuro hipotético, estaba redecorando activamente su casa, en su mente, mientras aún vivía en ella. La audacia era impresionante. La máscara finalmente se había deslizado, revelando a la verdadera, persistente y absolutamente privilegiada Scarlett que se escondía debajo. Arthur supo entonces que el tiempo de observar había terminado. El momento de actuar se acercaba. Los catálogos yacían sobre su mesa de centro como munición sin detonar, cada nota adhesiva como una mecha. Arthur había pasado la noche estudiándolos, con el meticuloso detalle de los planes de renovación de Scarlett causándole escalofríos. No era un sueño casual. Era un plano, una clara ilustración de su firme intención de reclamar su casa. Sabía que no podía dejarlo pasar. La ofensiva de encanto tenía que terminar. Efectivamente, unos días después, Ethan y Scarlett llegaron con otra cesta de quesos gourmet y galletas artesanales en la mano. «Solo queríamos traer algo para picar esta tarde, Arthur», dijo Scarlett con una sonrisa radiante e inocente. Arthur los recibió en la puerta, con un semblante inusualmente severo. Los dejó entrar, pero en lugar de guiarlos a la cocina, los dirigió a la sala. Fue directo a la mesa de centro, cogió el catálogo de Restoration Hardware y lo levantó. «Scarlett», empezó con voz tranquila pero resonante, «dejaste esto aquí». Abrió el catálogo por una página marcada con una nota adhesiva y la golpeó con el dedo. Dormitorio principal. Colores más claros. Cambia las cortinas gruesas por lino. ¿Es cierto? La miró directamente a los ojos, sin rastro de humor ni calidez. Los ojos de Scarlett se abrieron de par en par. Un destello de sorpresa
y luego algo parecido al pánico cruzó su rostro. Su sonrisa practicada flaqueó. «Ah, esos», balbuceó, con la voz repentinamente insegura. «Sí, bueno, Ethan y yo hemos estado considerando diferentes estilos para cuando finalmente tengamos nuestra propia casa. Ya sabes, solo ideas, casas de ensueño». Rió nerviosamente, intentando recuperar la compostura, mirando a Ethan en busca de apoyo. Ethan, siempre mediador, intervino. «Sí, papá, siempre lo hace. Le encanta mirar revistas de diseño, encontrar inspiración». Arthur ignoró a Ethan, con la mirada fija en Scarlett. «¿Casas de ensueño, dices?» Pasó a otra página, otra nota adhesiva. «Sala de estar, Kun. Minimalista moderno, menos desorden». Y luego está esta. Señaló la nota que había leído antes, la que tanto lo había perturbado. «Cambia ese horrible papel pintado». Bajó el catálogo ligeramente, mirándola fijamente. «No estabas pensando en un futuro apartamento, Scarlett. Estabas imaginando mi dormitorio principal. En mi casa. Estabas planeando reemplazar mi fondo de pantalla». La fachada cuidadosamente construida que Scarlett había mantenido durante semanas comenzó a resquebrajarse. Sus labios se apretaron en una fina línea y su sonrisa cortés se desvaneció por completo. Ethan, al percibir el cambio, intentó intervenir de nuevo. «Papá, vamos. Ella no estaba haciendo nada parecido. Simplemente lo estás interpretando mal. Le gusta tu casa. Eso es todo. Ve el potencial. ¿Te refieres a la posibilidad de redecorar?», replicó Arthur con voz entrecortada. «Para despojarlo de todo lo que lo hace, ni a pesar de todas estas disculpas, Ethan, a pesar de todas estas visitas y promesas de que ha cambiado, solo planeaba redecorar mi casa de nuevo, para ella misma». La compostura de Scarlett se quebró. Un destello de ira pura y sin adulterar se encendió en sus ojos, distorsionando momentáneamente sus rasgos. Apretó la mandíbula y pareció a punto de arremeter. Pero entonces, tan rápido como apareció, la ira se reprimió, reemplazada por una sonrisa forzada y condescendiente. «Arthur», dijo, con la voz cargada de falsa preocupación, «estás siendo completamente paranoico. Es solo un catálogo. Cualquiera pensaría que te estás volviendo loco». «¿Paranoia?», se burló Arthur con un tono seco y sin humor. «¿Es paranoia observar las acciones de alguien? Llevas semanas fingiendo preocupación, haciendo el papel de prometida arrepentida, mientras planeas reformas a fondo para una casa que no te pertenece ni te pertenecerá jamás. Has investigado mis finanzas, has tasado mi propiedad, y ahora dejas planos detallados de mi dormitorio principal. Dime, Scarlett, ¿qué parte de esto es paranoia?». Ethan, que se había estado moviendo incómodo, finalmente volvió a hablar con voz débil. «Papá, te estás pasando. La estás molestando». Arthur se volvió hacia su hijo con una mirada penetrante. «¿Lo soy, Ethan? ¿O simplemente estoy señalando lo obvio? Tiene planes específicos, notas detalladas, para espacios en los que no vive y nunca vivirá. Dime, ¿qué parte de eso es aceptable?». Los hombros de Ethan se hundieron. No tenía respuesta. La verdad, cruda e innegable, flotaba pesadamente en el aire. Scarlett, con el rostro convertido en una máscara rígida de furia apenas controlada, le arrebató los catálogos a Arthur. «Esto es ridículo», espetó, con la voz ya sin suavidad ni disculpa. «No necesito esto». Giró sobre sus talones y se dirigió furiosa hacia la puerta. Ethan, con aspecto de derrota absoluta, murmuró: «Lo siento, papá», antes de correr tras ella. La puerta se cerró de golpe, dejando a Arthur sumido en un repentino y resonante silencio. La fachada se desmoronó por completo. La ofensiva de encanto había terminado oficialmente. Arthur regresó a la mesa de centro y recogió los catálogos. Los examinó, notando cómo Scarlett había marcado los artículos con un círculo, escrito pequeñas notas sobre las dimensiones e incluso considerado enchufes para lámparas específicas. El nivel de detalle era inquietante. No era solo un capricho, era una suposición profundamente arraigada de que sería dueño de la casa, un desprecio total por su autonomía y su vida entre estas paredes. Esta no era una mujer que se rindiera fácilmente. Fue a su estudio y sacó su cuaderno «Proyecto, legado». Documentó la confrontación, la ira, la fachada destrozada. Luego,
sacó su testamento recién revisado y los documentos correspondientes. Los leyó una vez más, con atención, asegurándose de que cada cláusula fuera irrefutable, cada disposición irrefutable. Había protegido su patrimonio, su legado. Esta confrontación confirmó sus temores y validó sus acciones. Comprendió que no se trataba de un simple desacuerdo fugaz. Era una campaña sostenida. La guerra, como la llamaba en privado, acababa de pasar a la clandestinidad y necesitaba estar preparado para su próxima manifestación. 4 días después del enfrentamiento por catálogo, sonó el teléfono, interrumpiendo el tranquilo desayuno de Arthur, compuesto por tostadas y té. Vio el nombre de Ethan en el identificador de llamadas y contestó, preparándose. Esta vez no hubo fingimiento de disculpa, ni un arrepentimiento cuidadosamente ensayado. En cambio, la voz de Ethan estaba impregnada de un brillo artificial, casi frenético. «¡Papá! ¡Buenas noticias!», exclamó Ethan con voz aguda y forzada. «Scarlett y yo hemos decidido adelantar la boda. Será en mayo, no en julio. Estamos deseando que llegue». Hubo una pausa, una inspiración, y luego el inevitable cambio. Y Scarlett piensa, ya sabes, que con la boda tan pronto, tendría mucho sentido que nos mudáramos justo después. Nos preocupa mucho que estés solo aquí, papá. Arthur escuchaba, apretando el teléfono con más fuerza. La boda apresurada, el impulso inmediato para mudarse, todo formaba parte de un cronograma cada vez más agresivo. Y la fingida preocupación por su bienestar, la pretensión de preocuparse por su soledad, era un claro intento de manipulación. Tomó un sorbo lento de té, dejando que el silencio se extendiera antes de hablar. «Ethan», dijo Arthur con voz tranquila e inquebrantable, «no estoy solo. Soy independiente y perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. Y no te mudarás conmigo. Ni ahora, ni después de la boda, ni nunca. Ya lo hemos hablado». El brillo artificial en la voz de Ethan se evaporó al instante, reemplazado por una oleada de frustración. «Papá, ¿por qué te pones tan difícil? Es ridículo. Solo eres egoísta. Estás amargado por estar solo, así que quieres castigarme». Antes de que Arthur pudiera responder, oyó una discusión apagada al otro lado, luego un crujido, y la voz de Scarlett, aguda y estridente, reemplazó a la de Ethan. Ni siquiera se había molestado en bajar la voz. «¡Viejo desagradecido!», gritó al teléfono, perdiendo la compostura por completo, mostrando su verdadera cara. «Hemos intentado ser amables, hemos sido pacientes, pero solo te interpones en nuestro futuro. ¿Sabes cuánto cuesta una boda? ¿Sabes cuánto necesitamos esta casa?». Sus palabras eran un torrente de furia y presunción, confirmando todas las sospechas de Arthur. La amabilidad, la preocupación, las disculpas recatadas. Todo había sido una actuación, una táctica para obtener acceso y control. Ahora, ante su resistencia inquebrantable, la máscara se había desvanecido por completo. Arthur sintió una extraña calma en medio de su diatriba. Su virulencia, aunque desagradable, reforzó su determinación. No tenía sentido discutir, no había esperanza de razonar con tanta avaricia. Simplemente escuchó hasta que ella se detuvo para respirar, luego se apartó el teléfono de la oreja y pulsó con calma el botón de colgar. La línea se cortó. Su tostada estaba fría, su té tibio. Un silencio más denso, más profundo que antes, se apoderó de la casa. Supo entonces que las escaramuzas educadas habían terminado. Esto era ahora hostilidad abierta. 3 días después, el cartero entregó un sobre grueso dirigido a Arthur. Era de Portland Realty Group, un nombre que Arthur no reconoció. Lo abrió, frunciendo el ceño al leer el contenido. Era un informe completo de la tasación de su casa. Una valoración detallada, con ventas comparables en el barrio, un valor de mercado estimado e incluso sugerencias de pequeñas mejoras para maximizar el potencial de reventa. Lo que sorprendió a Arthur fue la carta de presentación. «Estimado señor Arthur», comenzaba, «a petición suya, a través de la señora Pearl Morrison, nos complace proporcionarle el informe adjunto de tasación de su residencia en dirección de Arthur. Pearl Morrison, el verdadero nombre de Scarlett». Y luego, la fecha. El informe de tasación tenía fecha de 3 semanas. 3 semanas. Eso significaba que Scarlett había iniciado esta tasación en el apogeo de su ofensiva de encanto. Mientras le llevaba la compra,
Fingía preocupación por su bienestar y le dejaba catálogos de diseño en la mesa de centro. Mientras se disculpaba por su pasada mala educación y fingía conocerlo mejor, al mismo tiempo había estado orquestando una valoración profesional de su casa, sin duda planeando venderla sin que él pudiera pagarla. Una furia fría y profunda se apoderó del pecho de Arthur, como nunca antes. Ya no se trataba solo de una propiedad, se trataba de una profunda violación de la confianza, una traición calculada e insidiosa. Inmediatamente cogió el teléfono y llamó a Portland Realty Group, con la carta en la mano. «Me llamo Arthur», declaró con la voz tensa, con la ira contenida. «Acabo de recibir el informe de tasación de mi casa. Dice que fue a petición mía, a través de la señora Pearl Morrison. Para que quede claro, nunca solicité una tasación y, desde luego, no autoricé a nadie a solicitarla en mi nombre». La recepcionista, al otro lado de la línea, parecía nerviosa. «Señor Arthur, lo siento mucho. Según nuestros registros, la señora Morrison nos contactó diciendo que actuaba en nombre de la familia y que usted estaba plenamente consciente y consintió la tasación». «No hice tal cosa», afirmó Arthur, alzando ligeramente la voz. «Exijo toda la correspondencia, todos los correos electrónicos, todos los registros de llamadas relacionados con esta solicitud no autorizada. Quiero ver exactamente cómo y cuándo la tal señora Morrison se puso en contacto con usted». La recepcionista, visiblemente incómoda, le aseguró que recopilaría la información y se la enviaría. Arthur colgó, con la mente dando vueltas. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Scarlett no solo había estado soñando con renovar su casa, había estado planeando activamente venderla, liquidar su activo más valioso y calculando su potencial beneficio, todo mientras fingía amabilidad y se hacía la futura nuera obediente y preocupada. La profundidad de su engaño, la fría determinación tras sus acciones, era realmente asombrosa. Él creía estar preparado para cualquier cosa, pero este nivel de astucia y duplicidad fue un despertar aleccionador. La guerra acababa de volverse muy real, muy personal. La carta de Portland Realty Group, con su demoledora revelación sobre la tasación no autorizada de Scarlett, impulsó a Arthur a actuar de inmediato. No había tiempo que perder, no había margen para más demoras. Llamó a la abogada que había investigado, Julia Wren, un nombre que había destacado durante las horas que había dedicado a buscar su experiencia en derecho de la tercera edad y planificación patrimonial. Consiguió una cita inmediata. La urgencia en su voz era innegable. En menos de una hora, Arthur estaba sentado en la impecablemente organizada oficina de Julia Wren en el centro. Era una mujer de inteligencia aguda y semblante sensato, con una mirada empática pero profundamente analítica. Arthur extendió sus pruebas sobre su pulido escritorio de caoba, su escritura de propiedad original, su testamento obsoleto, la escalofriante carta de la inmobiliaria con el verdadero nombre de Scarlett, Pearl Morrison, estampado, y, finalmente, los catálogos marcados de Scarlett, con sus detallados planos de renovación para su casa. Lo expuso todo, una cronología tangible de su engaño calculado. Julia Wren escuchaba atentamente, pasando la mirada de un documento a otro, tomando notas de vez en cuando. Cuando Arthur terminó su relato, se recostó en el asiento, con expresión pensativa. «Señor Arthur», comenzó con voz tranquila y segura, «lo que ha descrito, y lo que estos documentos ilustran claramente, es un ejemplo clásico de posicionamiento financiero abusivo. La señora Morrison no solo está sueñando con su casa, está sentando las bases para reclamarla, ya sea por adquisición directa o por herencia, ejerciendo una influencia indebida sobre su hijo». Arthur sintió un gran alivio al oír su confirmación. No lo imaginaba. No era paranoico. Estaba siendo atacado. «¿Lo logrará?», preguntó con voz temblorosa. Julia le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No si construimos una defensa inexpugnable, señor Arthur. Es evidente que usted es mentalmente competente, lúcido, y está tomando decisiones acertadas para su futuro. Con la documentación adecuada y las garantías legales necesarias, la señora Morrison no tendrá éxito». Luego, describió una estrategia legal sólida y multifacética, una serie de capas diseñadas para proteger su patrimonio de cualquier desafío futuro. Primero, explicó,
Estableceremos un fideicomiso irrevocable para su vivienda. Esto la elimina inmediatamente de su patrimonio personal a efectos de sucesión y la pone bajo el control del fideicomiso, con usted como principal beneficiario durante su vida. Tras su fallecimiento, el fideicomiso dicta la venta inmediata de la propiedad, y los ingresos se destinarán directamente al Fondo Benéfico de los Bomberos de Portland, como usted ha especificado. Ella continuó. En segundo lugar, ejecutaremos una escritura de transferencia de propiedad en caso de fallecimiento, un mecanismo sencillo que también garantiza que la propiedad pase directamente al fideicomiso después de su muerte, evitando el proceso sucesorio y minimizando cualquier posibilidad de impugnación. En tercer lugar, añadió Julia, redactaremos un testamento nuevo y actualizado, que deshereda explícitamente a Ethan de recibir cualquier parte de la casa. Fundamentalmente, esto irá acompañado de una declaración jurada de capacidad mental, firmada por mí y un profesional médico, que confirme su pleno uso de sus facultades mentales al momento de la firma. Esto constituye un poderoso elemento disuasorio contra futuras demandas por influencia indebida. Por último, concluyó, redactaremos cartas formales que establezcan explícitamente que Ethan no es heredero de la propiedad, que se mantendrá en depósito y se liberará en el momento oportuno, lo que consolidará aún más sus intenciones. Arthur sintió una profunda sensación de empoderamiento mientras Julia Wren hablaba. Cada término legal, cada documento propuesto, era un cerrojo en una puerta que Scarlett había intentado abrir, un muro contra su incesante intrusión. Pasó las siguientes horas en la oficina de Julia, firmando documento tras documento, con pulso firme y resuelto. El fideicomiso irrevocable, la escritura de transferencia por fallecimiento, el testamento actualizado, la declaración jurada de capacidad mental. Cada firma era una declaración de su autonomía, una reafirmación de su legado. Una vez firmados, atestiguados y notariados todos los documentos, Arthur se aseguró de tener copias. Guardó un juego en la caja fuerte de su casa y otro, junto con una carta de presentación dirigida a Ethan, en un cajón visible y de fácil acceso de su escritorio. Quería que Ethan los encontrara, que comprendiera la claridad y la inequívoca naturaleza de sus decisiones. No se trataba de ocultarse, se trataba de transparencia, de no dejar lugar a dudas ni a más manipulaciones. Salió de la oficina de Julia con una ligereza que no había sentido en semanas. Había construido con éxito muros legales que Scarlett, con toda su astucia y su calculada codicia, no pudo traspasar. Más tarde esa noche, mientras se acomodaba para una cena tranquila, sonó su teléfono. Era Ethan. Arthur vio parpadear el identificador de llamadas y luego, deliberadamente, dejó que saltara el buzón de voz. No se sentía culpable ni dudaba. Sus defensas legales ahora eran inexpugnables y sabía que había tomado las decisiones correctas. Pasó una semana y luego llegó otra llamada. Esta vez, la voz de Ethan en el buzón de voz sonaba completamente agotada, desprovista de su ira y brillo artificial. «Papá», murmuró, «sé que las cosas están tensas, pero Scarlett y yo hemos hablado, y sus padres, David y Sarah, vienen a la ciudad el próximo fin de semana. Esperábamos que tal vez consideraras una última cena, en tu casa, solo para intentar encontrar algo de entendimiento, algo en común». Su voz se fue apagando, con un tono de desesperación. Arthur consideró la petición. Una última cena, un último intento de negociación quizás, con la presión familiar añadida de los padres de Scarlett. No lo veía como una oportunidad de reconciliación, sino como la última etapa para descubrir la verdad. Él la organizaría, pero bajo sus condiciones. Llamó a Ethan. «Muy bien, Ethan», dijo Arthur con voz tranquila y firme. «El sábado por la noche, en mi casa, a las 6. Hizo una pausa y añadió, «Pero seamos claros, después del sábado, ambos sabremos exactamente cuál es nuestra postura». Colgó, con una sensación de determinación invadiéndolo. Empezó a preparar meticulosamente su casa, no solo para una cena, sino para una confrontación final y decisiva. Esta vez, no habría más farsas, ni más intenciones veladas. La verdad, en toda su crudeza, quedaría al descubierto. Llegó la noche del sábado, con el aire fresco y la promesa del otoño. Arthur había preparado meticulosamente su casa, no con la calidez de una cena de celebración,
sino con la precisión de un escenario para una escena crucial. Cada cojín estaba esponjoso, cada superficie relucía, cada luz ajustada para iluminar el drama inminente. Se quedó de pie junto a la ventana, observando, con una silenciosa expectación invadiéndolo. Ethan y Scarlett llegaron temprano, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Scarlett, siempre en plan de baile, entró con una sonrisa practicada, cargando una botella de vino caro. «Arthur, te has superado», exclamó con entusiasmo, con una voz que rezumaba calidez, aunque su mirada era penetrante y escrutadora. Entró en la cocina con una naturalidad familiar, buscando copas de vino en un armario específico. «El tercer cajón», comentó con indiferencia, sacando 2 copas de cristal. «Lo recuerdo de mis otras visitas». Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Arthur, con un destello de satisfacción, de reivindicación territorial entre ellos. Justo cuando la tensión empezaba a aumentar, sonó el teléfono de Ethan. Miró el identificador de llamadas y su rostro se ensombreció levemente. «Es trabajo», murmuró disculpándose. «Tengo que atender esto. Estaré en el porche trasero». Se retiró, dejando a Arthur y Scarlett solos en la silenciosa cocina. Scarlett lo vio irse y luego se volvió hacia Arthur. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión que Arthur solo había vislumbrado antes. Fría, calculadora, depredadora. Entrecerró los ojos y se inclinó hacia mí, bajando la voz a un siseo bajo y venenoso. «¿Entiendes tu error ahora, anciano?», susurró, con un tono triunfal. «Ethan, o Gordon, como lo llamo cuando me ayuda, está completamente de mi lado. Hace todo lo que le digo, lo sepa o no. Después de la boda, esta casa, tu dinero, es solo cuestión de tiempo». Dio un paso más cerca, con la mirada llena de desprecio. «No pudiste conservar a tu esposa. Estás perdiendo a tu hijo. Solo eres un viejo triste, solo en esta casa grande y vacía, y pronto no tendrás nada». Sus palabras fueron una puñalada final y brutal, dirigida directamente a sus vulnerabilidades más profundas. Justo cuando todo el peso de su crueldad se cernía sobre Arthur, el timbre, agudo e insistente, cortó el aire, interrumpiendo la diatriba de Scarlett. Levantó la cabeza de golpe, abriendo los ojos de par en par con un pánico momentáneo. En un instante, su máscara depredadora fue reemplazada por su sonrisa empalagosa y ensayada. Se alisó el pelo, se recompuso y le indicó a Arthur que abriera. Arthur se dirigió a la puerta con el corazón palpitante, con una extraña mezcla de temor y anticipación arremolinándose en su interior. La abrió y vio a David y Sarah, los padres de Scarlett, de pie en el porche. David, un hombre de rostro amable y curtido, dio un paso al frente, escrutando con la mirada el rostro de Arthur. Entonces, su rostro reflejó una conmoción tan profunda, tan absoluta, que lo detuvo por completo. «Dios mío», susurró David, con la voz cargada de emoción. «Eres tú. Hace 25 años. Salvaste la vida de nuestra hija». Sarah, una mujer menuda con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso al frente, agarrando el brazo de David. «Sí», sollozó, reconociéndose en sus propios ojos. «Era septiembre del 2000. Nuestra perla. Solo tenía 7 años. Un incendio en una casa, en Selwood. La sacaron, segundos antes de que el edificio se derrumbara». En ese momento, Scarlett salió de la cocina, con su falsa sonrisa aún plasmada en el rostro, pero ésta comenzó a quebrarse al escuchar las palabras de sus padres. «¿De qué están hablando?», preguntó con voz temblorosa. Entonces, su mirada se posó en el rostro de Arthur, viéndolo de verdad, recordándolo de verdad. Los años se desvanecieron, reemplazados por el terror de una noche lejana y el rostro del hombre que la había rescatado de las llamas. La comprensión la golpeó con la fuerza de un maremoto. Su imagen cuidadosamente construida se desmoronó por completo. Se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror y el desprecio hacia sí misma. «¿Qué he hecho?», susurró, con las palabras ahogadas por la angustia. Se desplomó en el suelo, derrumbándose en un mar de sollozos. «Lo siento mucho. No lo sabía. ¡Ay, Dios! No lo sabía». Arthur miró a David y Sarah. Sus rostros reflejaban confusión y una creciente comprensión mientras miraban a Arthur, primero a su hija sollozante
y luego a él. Respiró hondo. El momento de la verdad había llegado de la forma más inesperada. Su hija, comenzó Arthur con voz tranquila pero firme, se ha pasado los últimos meses insultándome, planeando quitarme mi casa e intentando explotarme económicamente. Me llamó asustadizo, planeó reformas para mi casa mientras vivía en ella, intentó obtener una tasación no autorizada y hace apenas unos momentos me dijo que me iba a quitar todo lo que tenía y que era un viejo triste que estaba perdiendo a su hijo. Levantó los catálogos, con sus notas adhesivas como pruebas irrefutables. Scarlett, aún en el suelo, levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas. «Es verdad», dijo con voz entrecortada, con la voz desgarrada por el dolor. «Todo, después del incendio, después de las cicatrices, odiaba ser débil, que me vieran como una víctima. Construí esta imagen, esta persona cruel e intocable, para que nadie pudiera hacerme daño ni volver a verme dañada. He estado tan enojada, tan asustada. Solo quería el control. Quería construir una vida perfecta, un hogar perfecto, para demostrar que no estaba rota». Miró a Arthur con ojos suplicantes. «Nunca supe que fuiste tú quien me salvó. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude hacerte esto?» Arthur la miró, no viendo a la mujer manipuladora, sino a la niña traumatizada que había rescatado del infierno, una niña que había construido muros de amargura para proteger su frágil esencia. Vio un remordimiento genuino, un dolor que trascendía su crueldad calculada anterior. Se arrodilló y le ofreció la mano. «Perla», dijo, usando su verdadero nombre por primera vez, «puedo ofrecerte perdón por el dolor que has causado, pero la confianza y el respeto son cosas que se ganan con acciones, no solo con palabras». La cena, tan meticulosamente preparada, quedó intacta, pero la verdad había sido servida, cruda y sin adornos. Las semanas se convirtieron en meses. Scarlett, abrumada por sus revelaciones, comenzó terapia para afrontar el trauma de su infancia y la personalidad destructiva que se había forjado. La boda con Ethan, en lugar de ser un evento grandioso y extravagante, se convirtió en una ceremonia pequeña e íntima en agosto, testimonio de un nuevo comienzo basado en la honestidad y no en la pretensión. Ethan y Scarlett firmaron el contrato de alquiler de su propio apartamento de 2 habitaciones, iniciando su matrimonio en un lugar que realmente podían llamar suyo, construido con su propio esfuerzo. Entonces, llegó una carta manuscrita para Arthur. Era de Scarlett. En ella, se disculpaba específicamente por cada insulto, cada manipulación, cada intento de robarle su casa. Expresaba profunda gratitud, no solo por haberle salvado la vida del incendio, sino también por, sin darse cuenta, salvarla de sí misma al obligarla a confrontar su pasado. Arthur respondió con una nota breve y sincera, reconociendo sus esfuerzos y afirmando que estaba dispuesto a ver qué pasaba. Encontró una paz serena. Los documentos legales que había elaborado con tanto cuidado ya no parecían armas, sino artefactos de una batalla ganada. Se unió a Ethan y Scarlett para cenar en su nuevo apartamento. Una comida sencilla, pero llena de una calidez que había extrañado durante tanto tiempo. A menudo reflexionaba sobre la profunda ironía de todo aquello. Su heroísmo, 25 años atrás, había creado su propia antagonista, una joven impulsada por el mismo trauma del que la había rescatado. Sin embargo, afrontar esa verdad y resistir sus maquinaciones finalmente la condujo a la redención y a una oportunidad de transformación genuina. Comprendió que la victoria no residía solo en mantenerse firme hasta que volviera la paz, sino en comprender que, a veces, las mayores batallas conducen a las formas más inesperadas de sanación.